Advertencia: esta historia contiene narraciones que pueden resultar perturbadoras para personas sensibles o propensas al miedo. Se recomienda discreción al espectador. Cuida tu salud mental y disfruta del contenido de manera responsable. El asesino de la carretera. En una noche oscura y tormentosa, tres amigos, Iván, Miguel y Sofía, decidieron aventurarse por una carretera solitaria en busca de emociones durante sus vacaciones. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con furia contra el parabrisas mientras el coche avanzaba por el sendero oscuro y retorcido. De repente, un objeto afilado rasgó los neumáticos del coche, haciendo que se detuviera en seco. Iván, Miguel y Sofía salieron del vehículo para inspeccionar el daño, pero no encontraron ninguna señal de que lo había causado. En medio de la nada, rodeados por la oscuridad y la lluvia, se dieron cuenta de que estaban en problemas. Decidieron caminar en busca de ayuda, llevando solo una linterna para iluminar su camino. Sin embargo, a medida que avanzaban, una sensación de malestar se apoderaba de ellos. Los árboles parecían retorcerse y susurros parecían seguirles en la oscuridad. De repente, un grito agudo rompió el silencio de la noche. Sofía desapareció en la oscuridad, dejando solo su linterna titilando en el suelo. Iván y Miguel corrieron en su búsqueda, pero no encontraron rastro alguno de ella. Con el corazón en la garganta, continuaron avanzando, sintiendo que algo acechaba en las sombras. Los minutos se convirtieron en horas mientras luchaban por mantener la cordura en medio de la oscuridad opresiva. Finalmente, llegaron a un pequeño claro en el bosque, donde encontraron un refugio improvisado hecho de ramas y hojas. Pero antes de que pudieran tomar un respiro, una sombra oscura se abalanzó sobre ellos desde la oscuridad. Miguel desapareció en un instante, arrastrado hacia la oscuridad por una fuerza invisible. Iván se quedó solo, temblando de miedo y con el corazón lleno de desesperación. Sabía que tenía que encontrar una salida de aquel lugar maldito antes de que fuera demasiado tarde. Con la linterna en mano, comenzó a buscar pistas que pudieran llevarlo de regreso a la civilización. Entre los árboles retorcidos y el suelo embarrado, encontró rastros de algo que no era humano. Huellas profundas y ominosas que lo llenaron de un temor indescriptible. Sin embargo, se obligó a seguir adelante, sabiendo que su única esperanza de sobrevivir era encontrar ayuda. Con cada paso, la sensación de que algo lo observaba desde las sombras crecía, haciéndolo dudar de su propia cordura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisó las luces de un pueblo a lo lejos. Con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas, se apresuró hacia la civilización, dejando atrás el terror que había experimentado en la oscuridad del bosque. Pero incluso mientras se alejaba, sabía que la pesadilla aún no había terminado. Los indicios dejados atrás por la oscuridad sugerían que algo más siniestro estaba en juego, algo que acechaba en las sombras y que estaba decidido a no dejarlo escapar tan fácilmente. Y así, mientras las luces del pueblo se desvanecían en la distancia, Iván sabía que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. En lo más profundo de su corazón, entendió que la oscuridad que lo había perseguido aún tenía mucho más por revelar, y que la verdadera pesadilla estaba por llegar. Pasaron semanas desde la noche terrorífica en el bosque, pero Iván no podía quitarse de la cabeza lo que había vivido. Las pesadillas lo perseguían cada noche, recordándole el terror que había experimentado en aquella carretera solitaria. Decidido a descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido, Iván regresó al lugar del incidente, armado con valor y determinación. Mientras exploraba los alrededores, encontró extrañas inscripciones grabadas en los árboles y símbolos oscuros tallados en la corteza. Cada descubrimiento solo aumentaba su inquietud, y pronto se dio cuenta de que había algo mucho más oscuro y siniestro detrás de lo que parecía ser un simple accidente. Con la ayuda de un investigador local,
comenzó a desenterrar los oscuros secretos que acechaban en las sombras del bosque. Descubrieron antiguas leyendas sobre una entidad maligna que habitaba en el bosque, alimentándose de los que se aventuraban demasiado cerca de su territorio. Se decía que esta criatura, conocida como el asesino de la carretera, acechaba a los viajeros solitarios, atrayéndolos con engaños y devorándolos en la oscuridad de la noche. A medida que profundizaban en la investigación, Iván y el investigador descubrieron indicios de que Sofía y Miguel podrían no haber sido las únicas víctimas de esta entidad. Había casos no resueltos de personas desaparecidas en la zona, todas relacionadas de alguna manera con la carretera maldita. Decididos a poner fin a la pesadilla que acechaba en el bosque, Iván y el investigador se aventuraron aún más en la oscuridad, siguiendo las pistas dejadas atrás por aquellos que habían caído ante el asesino de la carretera. Pero mientras se adentraban en lo desconocido, una sensación de peligro inminente los envolvía, advirtiéndoles que estaban cerca de descubrir la verdad oculta en las sombras. Y así, con el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos, Iván y el investigador se adentraron en lo desconocido, listos para enfrentarse a la oscuridad que los había perseguido desde aquella fatídica noche en la carretera solitaria. A medida que Iván y el investigador se internaban más en el bosque, la oscuridad parecía engullirlos, envolviéndolos en un abrazo gélido que les helaba el alma. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, pero sabían que no podían retroceder. Pronto llegaron a una parte del bosque que parecía impregnada de una energía oscura y palpable. El investigador advirtió a Iván que estuviera alerta, ya que estaban cerca de descubrir la guarida del asesino de la carretera. Entre los árboles retorcidos y las sombras que parecían moverse por sí solas, encontraron una abertura en el suelo, una entrada a lo desconocido. Con el corazón en la garganta, descendieron por el oscuro pasaje, adentrándose en las profundidades de la tierra. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado, cargado con un aroma nauseabundo que les quemaba las fosas nasales. Pronto llegaron a una caverna oscura y lúgubre, donde descubrieron horrores que desafiaban toda lógica y razón. Huesos humanos blanqueados por el tiempo estaban esparcidos por el suelo, mientras que extrañas figuras encapuchadas se movían entre las sombras, murmurando palabras en un idioma antiguo y olvidado. Iván y el investigador se dieron cuenta de que habían entrado en el dominio del asesino de la carretera. Con el corazón lleno de terror, se prepararon para enfrentarse a la criatura que habitaba en las profundidades de la caverna. Pero antes de que pudieran hacerlo, una sombra oscura se abalanzó sobre ellos desde las sombras, envolviéndolos en un torbellino de oscuridad. Cuando recuperaron el conocimiento, se encontraron atados y prisioneros de la criatura que había acechado en las sombras. El asesino de la carretera se cernía sobre ellos, con ojos brillantes y afiladas garras listas para desgarrar sus almas. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, Iván logró liberarse de sus ataduras y lanzarse sobre la criatura con una antorcha encendida. El fuego brillante iluminó la caverna, revelando la verdadera forma del asesino de la carretera, una entidad demoníaca que se retorcía y se contorsionaba en la luz. Con un grito ensordecedor, la criatura se desvaneció en una nube de humo oscuro, dejando atrás solo un eco siniestro en la oscuridad. Iván y el investigador escaparon de la caverna, dejando atrás el horror que habían enfrentado. Pero incluso mientras salían a la luz del día, sabían que la pesadilla no había terminado. El asesino de la carretera seguía ahí fuera, acechando en las sombras y esperando su próxima oportunidad para atacar. Y así, con el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos, Iván y el investigador se prepararon para enfrentarse a un mal mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás habían imaginado. Decididos a poner fin de una vez por todas a la amenaza del asesino de la carretera,
Iván y el investigador se embarcaron en una búsqueda desesperada para encontrar una manera de destruir a la criatura de una vez por todas. Investigaron antiguos textos y consultaron a expertos en lo paranormal en un intento por descubrir el punto débil del asesino de la carretera. Finalmente, encontraron una pista en una antigua leyenda que hablaba de un amuleto sagrado capaz de desterrar a las criaturas demoníacas. Con esperanza renovada, se dirigieron hacia las profundidades del bosque, siguiendo las instrucciones de la leyenda hasta llegar a una antigua tumba oculta entre los árboles. Allí, encontraron el amuleto sagrado, brillando con una luz celestial que parecía purificar el aire a su alrededor. Con el amuleto en su poder, Iván y el investigador regresaron a la caverna donde habían enfrentado al asesino de la carretera. Con determinación en sus corazones, desafiaron a la criatura una vez más, enfrentándola con el poder del amuleto en sus manos. El asesino de la carretera rugió de furia cuando el amuleto emitió una luz cegadora, envolviéndolo en una barrera sagrada que lo mantenía alejado. Iván y el investigador aprovecharon la oportunidad para invocar un antiguo hechizo de exorcismo, obligando al demonio a abandonar el mundo de los vivos para siempre. Con un grito final, el asesino de la carretera se desvaneció en la oscuridad, dejando atrás solo un eco siniestro en el aire. Iván y el investigador salieron de la caverna, sabiendo que habían logrado salvar a otros de su terrible destino. Pero mientras observaban el amanecer sobre el bosque, sabían que siempre habría nuevas amenazas acechando en las sombras, esperando su momento para atacar.